iniciar nuestra lección en esta mañana. Esperamos que sea la primera de 3 y que sea de bendición. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti nosotros venimos a adorar, venimos a exaltarte, porque tú mereces, oh Señor, toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Pero queremos también, oh Señor, que tú vengas y tú nos enseñes en esta mañana. Ayúdanos a ir más allá de nuestras preferencias personales y pon en nosotros un deseo sincero de glorificarte en todas las cosas. Pon en nosotros un espíritu manso ante tu palabra, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Al iniciar el mes de diciembre, hoy es el segundo día de este mes, comenzamos una temporada que es conocida sobre todo en el mundo occidental como la Navidad. En los Estados Unidos esta temporada comienza generalmente, sobre todo uno empieza a oír cantos de Navidad en las tiendas y demás, luego de Thanksgiving. Termina Thanksgiving y empieza la temporada de Navidad, hasta el 25 de diciembre. En las iglesias evangélicas y obviamente las católicas romanas, también se celebra la Navidad. La música empieza a cambiar, en vez de cantar himnos que se cantan durante todo el año, empiezan a cantarse himnos de Navidad, villancicos, o sea, cambia todo el contexto, basados en una tradición cristiana, vamos a decirle así. Y mis hermanos, yo no estoy en contra de toda tradición. Hay buenas tradiciones, hay malas tradiciones. Pero lo triste es que muchas veces los cristianos nos lanzamos tras una tradición sin primero preguntarnos cuál es la perspectiva bíblica detrás de eso. Somos prontos a aceptar una tradición siempre y cuando sea bonita y agradable, pero no nos preguntamos primero qué dice la Biblia al respecto. Y nosotros queremos, mis amados hermanos, que nuestra iglesia aprenda a pensar bíblicamente. De ahí que toda práctica y toda tradición, no importa cuál sea, debe ser analizada con los lentes de la Escritura. Los cristianos hemos sido llamados a glorificar a Dios en medio de la sociedad en la que vivimos. De ahí que la pregunta que debemos hacernos en este contexto es el siguiente: ¿cómo podemos nosotros, como cristianos, glorificar a Dios en la temporada navideña? Pablo nos dice en 1 Corintios, ponme la primera, que es el título de la clase, los cristianos, la Navidad a la luz de las Escrituras. Ponme lo segundo, otra vez. Thank you very much. Dice 1 Corintios 10:31, que si comemos o bebemos cosas cotidianas, ¿qué es más natural y cotidiano que comer y beber? Aún eso, dice Dios, que debe hacerse para la gloria de Él. En 1 Corintios 6:20. El otro. Mira, si me ves haciendo esto, así que mírame. Dice que hemos sido comprados por precio. Y dado que hemos sido comprados por la sangre de Cristo para hacer de Él, entonces debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque son de Él, no son nuestros. O sea, no hay nada que uno sienta que sea más de uno que el cuerpo. Dice, aún con eso, tú debes glorificar a Dios, porque no es tuyo, se te prestó para que lo administrases, es de Dios y debes hacerlo para la gloria de Dios. Y hay otro texto que es muy interesante y que incluye todo cuanto existe. Dale. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí. ¿Dónde está? Dale, de nuevo. Ahí está.
aún el impío para el día malo. ¿Tú viste ese texto? A veces nosotros tenemos una visión de Dios muy, no paternal, porque paternal es paternalista. Dice Proverbios 16:4 que Él hizo todas las cosas, todo para Él. Todo cuanto tú tienes es de Él. Aún el impío para el día malo lo ha hecho Dios. ¿Notaste eso? ¿Qué podemos hacer en este tiempo de modo que Dios sea glorificado en nuestras vidas? ¿Deberíamos acaso irnos a un lugar lejano y esperar a que pasen las Navidades? ¿Deberíamos abstenernos completamente de la época de la temporada navideña y actuar como si nada estuviera sucediendo? ¿O debemos más bien adaptarnos completamente al espíritu que respira en estos días? Después de todo, lo que la gente está celebrando es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos enfrentar adecuadamente la temporada navideña? Es de eso de lo que estaremos hablando durante estos 3 domingos. Y quiero agradecer la labor de 2 pastores que fueron trascendental para la confección de estas 3 clases. Por un lado, al pastor Sugel Michelén, que dio una serie de 3 sermones hace muchos años atrás en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y al pastor Albert Martin. Hay una serie de 4 sermones excelentes, todavía puede encontrarse en internet, sobre la Navidad. De ahí saqué casi todo de lo que estaremos hablando en esta mañana y mucho de lo que estaremos hablando en las próximas semanas. Ahora bien, mis hermanos amados, al estudiar este tema debemos reconocer que hay 3 obstáculos que van a dificultar la receptividad de la enseñanza bíblica. Hay 3 obstáculos, aunque no se quiera reconocer, que van a dificultar que ustedes recepcionen adecuadamente lo que yo voy a decir en esta mañana. Estos obstáculos pueden oscurecer nuestro entendimiento de lo que vamos a estar hablando en cuanto a la celebración de la Navidad. El primer obstáculo, las tradiciones. Mis hermanos, todos nosotros, sobre todo los que venimos de un contexto evangélico y católico romano, hemos heredado un sinnúmero de tradiciones con respecto a la Navidad. La mayoría de nosotros tenemos un cúmulo de tradiciones conectadas con este periodo navideño, tradiciones que querámoslo o no, forman parte de nuestra forma de pensar y de nuestra estructura emocional. Las tradiciones no son necesariamente malas en sí mismas. Algunas sí lo son, pero otras son neutrales. Y no criticamos el hecho, mis hermanos, de que familias tengan tradiciones. Lo que estamos aquí diciendo es que muchas veces las tradiciones pueden convertirse en un obstáculo serio para la recepción de lo que enseña la palabra de Dios. Y debemos tener cuidado. En Mateo 15:6, el Señor Jesucristo advierte a los fariseos que sus tradiciones habían hecho nula la palabra de Dios en sus vidas. Ellos habían invalidado, es la palabra que usa la Reina Valera, la palabra de Dios por sus tradiciones. Y eso es un peligro que nos puede estar pasando a nosotros. Cuando damos a las tradiciones, oye esto, cuando damos a las tradiciones un valor más alto de lo que enseña la Biblia, terminamos anulando las Escrituras y tomamos a eso como un ídolo. Esto es lo que es y más nada. Un ídolo. Hay personas que no vienen a esta iglesia porque no tiene coro. O sea, la pregunta es, ¿tú tienes sanción bíblica para tener un coro? Un coro es dudoso los pasajes que se sacan para tener un coro. ¿Saben lo que se ha hecho de ese coro? Un ídolo. Un ídolo. No hay buena predicación, pero no hay coros. O sea, cuando estoy hablando de coro de un director con un grupo de gente aquí cantando.
Aunque yo le digo a la gente siempre que yo sí tengo un coro, con todos los que están ahí sentados. Pero cuando les damos a las tradiciones un valor más alto que el que tienen, las ponemos por encima de la Biblia, anulamos la Biblia y ponemos eso como un ídolo. El segundo obstáculo tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos que hemos desarrollado con el paso de los años relacionados a la Navidad. En algunos casos la Navidad despierta hermosos recuerdos y hermosas emociones, en otros no tantos. Vienen a nuestra mente la familia reunida alrededor de la cena, tíos y primos que no vemos usualmente porque viven lejos y vienen a nuestra casa a reunirse con nosotros en esa época del año, intercambio de regalos, los villancicos, etcétera, etcétera. Las emociones se envuelven en este sentido. Y yo veo en esta discusión lo legítimo de la Navidad en el contexto de la iglesia, gente que están defendiendo la Navidad por las emociones que en el pasado le produjo la Navidad. No porque sea bíblico, las emociones. Otros, en cambio, que es el otro extremo, la Navidad despierta sentimientos y emociones muy negativas. Cuando recuerdan aquellos tiempos en que nos enteramos que los regalos no venían de parte de Santa Claus ni de los Reyes Magos, eran nuestros padres. O cuando empiezan las presiones del tráfico y de la gente comprando en la tienda y uno tiene la necesidad de ir a la tienda, pero están abarrotadas de personas. Y uno dice, wow, qué ganas tengo que sacar la Navidad. Las emociones están envueltas en eso. Pero mis amados hermanos, sea en un sentido positivo o en un sentido negativo, debemos reconocer que cada uno de los que estamos aquí hemos cultivado y desarrollado un cúmulo de emociones y sentimientos relacionados con esta época del año. Y lo que quiero, y la atención que quiero de ustedes, es que tengan cuidado, no sea que la manera en que juicien o prejuicien lo que estaré enseñando de la palabra de Dios no sea movido por las emociones que extraen del tiempo de la Navidad. El tercer obstáculo es la presión del mundo. Es la presión que el mundo quiere ejercer sobre nosotros a conformarnos a sus normas. Hay una presión por todas partes a imbuirnos en el espíritu navideño. Y cuando veo a la gente hablando del espíritu navideño, me suena más a un ídolo que a cualquier otra cosa. Yo digo, ¿qué es el espíritu navideño? Y los oigo. Digo, bueno. Es prácticamente imposible escapar del flujo o del influjo de presión que se siente donde quiera que vayamos. En todas las tiendas ya hay un arbolito. Hoy no voy a hablar del arbolito tanto. Canciones navideñas. Y como que uno ya lo mantiene a uno caliente el asunto. Ahora, mis hermanos amados, yo no solo quiero llamarles la atención en cuanto a los obstáculos. ¿Qué podemos hacer? A ver si yo lo puse ahí. Dale otro clic. ¿Otro? No, todavía. Debería déjalo ahí. ¿Qué podemos hacer para que no nos afecten nuestras tradiciones a la hora de ver la palabra de Dios, nuestras emociones y aún la presión del mundo? Bueno, mis hermanos, primero debemos orar y clamar a Dios que nos conceda levantarnos más allá de nuestras tradiciones, nuestras emociones y la presión del mundo. Mi hermano amado, tú eres cristiano. Déjame decirte que la manera en que tú debes pensar acerca de todas las cosas debe ser la manera en que Dios ve todas las cosas. La manera en que tú debes pensar debe ser una manera bíblica. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Tú oíste eso? Dice Dios, si alguien no habla conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto no es
cuánto me emociona el tiempo de Navidad o las tradiciones familiares o eclesiásticas. Esto tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Qué piensa Dios al respecto? Isaías 8:20. Sí. Ok. En segundo lugar, debemos orar. No solo debemos orar para que Dios nos levante por encima de nuestras tradiciones, emociones y la presión del mundo. Debemos orar para que Dios nos guarde nuestras propias emociones y sentimientos de tal manera que no oscurezca nuestro juicio al entender el tema de la Navidad, sino que procuremos la gloria de Dios en todas las cosas. Y por último, debemos orar que la presión del mundo no gane ventaja en nuestros corazones. Dice Filipenses 1:9-11. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que hagáis un examen y aprueben ese examen sacando lo mejor, lo que dice Pablo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que debemos tener en mente, mis hermanos. A veces vivimos de una manera tan irreflexiva que no consideramos si eso glorifica a Dios. Ayer veía una iglesia de aquí de Hialeah. En su inauguración no lo vi mucho, no tengo paciencia de verdad para eso. En su inauguración de la Navidad. Y ahí estaban niños cantando, estaban mayores cantando, un coro y todo lo demás que se hace comúnmente. Y terminan diciendo, esto lo hacemos para la gloria de Dios. Déjeme decirle que, como dice John Owen, solo es glorioso a sus ojos. Y eso lo veremos ahí en un momento. Solo es glorioso a sus ojos lo que Él ha mandado. O sea, nosotros podemos hacerlo más espectacular y decir, esto es para la gloria de Dios. ¿Saben lo que es para lo que Dios acepta para su gloria? Lo que Él ha mandado. Pero eso lo veremos en un momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana y el domingo que viene? Vamos a ver algunos hechos objetivos. Vamos a tomar nuestras emociones y las vamos a poner a un lado. Vamos a tomar nuestras tradiciones y las vamos a poner en el otro. Y vamos a ver hechos objetivos. Es todo lo que vamos a ver. Así que vamos a ver en primer lugar algunos hechos objetivos y concretos con respecto a la Navidad. Mis hermanos amados, ¿qué hay con la Navidad en verdad? De verdad. Primero, dale un clic. La palabra de Dios, en la palabra de Dios no contiene ninguna indicación de que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo deba ser recordado por medio de alguna celebración religiosa o social. Mis hermanos amados, usted puede buscar en la Biblia de tapa a tapa. Vamos a hacer del Nuevo Testamento. No hay la más mínima indicación de que la iglesia deba celebrar, deba recordar por medio de una celebración el nacimiento del Señor Jesucristo. Y cuando digo una declaración como esta, me dicen, sí, y Jesús en el pesebre, no, ese es contando la historia. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que no hay una orden, no hay una insinuación, no hay una exhortación, ni explícita ni implícita, de que la iglesia deba celebrar, debe recordar por medio de una celebración el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Noten que yo no estoy diciendo que la iglesia no deba recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Noten que lo que estoy diciendo es que la iglesia no debe recordarlo por medio de una celebración. Eso es otra cosa. No hay en las Escrituras ninguna insinuación, la más mínima, de que la iglesia deba hacer tal cosa. Mis hermanos, ¿qué es la Navidad? Porque a la gente celebran las cosas, no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de afuera y ni siquiera le preocupa mucho de dónde viene eso.
Lo ven simplemente como un tiempo de vacaciones y una excusa para reunirse los amigos y la familia y más nada. Pero lo cierto es que independientemente de cómo ya se están cayendo las bolas, independientemente de cómo algunos tomen este tiempo, lo que se supone que se está celebrando es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vamos a la Escritura, descubrimos que allí no hay ninguna indicación, ya sea de parte de Cristo o de parte de sus apóstoles, de que tal celebración haya sido practicada o mandada por a la iglesia. Debemos guardar en nuestras memorias el hecho extraordinario de que Cristo se haya hecho hombre. Ese evento es central en la obra redentora de Cristo. Solo Dios, hecho hombre, podía redimir al hombre. Y la segunda persona de la Trinidad estuvo dispuesta a tomar la naturaleza humana para morir en lugar de los pecadores. Eso es central en el Evangelio. Eso es algo que continuamente debe ser recordado. Pero mis hermanos amados, no hay indicación de que debamos celebrar tal cosa. Pablo le dice en 2 Timoteo 2:8 a Pablo, acuérdate de Jesucristo, que vino del linaje de David. Eso debemos hacerlo. Pero celebrar la Navidad, no hay nada en el Nuevo Testamento que nos mueva, ni siquiera nada, absolutamente nada, que nos lleve a tener esa celebración. No encontramos una orden, una recomendación que nos ayude a recordar. ¿Saben qué sí tenemos en las Escrituras? Tenemos la clara indicación de que la iglesia debe hacer en la iglesia lo que Dios ha mandado. Eso sí lo tenemos claro. ¿Y saben lo que pasa? Que cada vez más iglesias están cambiando lo que Dios ha mandado. En el día del Señor, canten al Señor, alaben al Señor, oren al Señor, prediquen la palabra del Señor. Eso es lo que sí ha mandado, sí se ha mandado. Y eso se está cambiando por cosas que Dios no ha mandado. Y aquí vemos la iglesia. Y yo sé, mis amados hermanos, que muchas veces se nos critica por ser críticos del evangelicalismo moderno. Yo creo que hemos sido llamados, entre muchas cosas, a decir la verdad, aunque eso duela al evangelicalismo moderno, y lo vamos a decir con todas las palabras necesarias, habidas y por haber. Ahora vienen y hacen dramitas y quitan la predicación de la palabra. Y cuando tú le dices, pero ¿dónde está eso en la palabra de Dios? No es que con eso estamos predicando. No, espérate un momentico, que eso no tiene nada que ver con predicación. Cuando uno ve lo que es predicación en el Nuevo Testamento, en la Biblia, no tiene nada que ver con un dramita, ni con una película, ni con una cantata de niños cantando o Aldehuela de Belén. Entonces se deja de hacer lo que sí se ha mandado por hacer lo que no se ha mandado. Independientemente de lo que sintamos por la Navidad, lo cierto es que la palabra de Dios, en ella no hay ningún mandamiento, ningún ejemplo que indique que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debe ser recordado a través de algún tipo de celebración especial en alguna fecha específica. Sea el 25 de diciembre, el 6 de enero, como lo hace la iglesia griega ortodoxa. No tenemos ninguna garantía de las Escrituras. No lo hay. ¿Y qué aprendemos de esto? En primer lugar, mi amado hermano, que dado que la Biblia no ordena tal cosa, la conciencia de ningún cristiano debe ser atada a observar de alguna manera el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento, ya sea en una forma religiosa o social. Nadie debe sentirse mal por no hacerlo. Vienen personas y dicen, pero ustedes no hacen obra. No hacemos obra de Navidad el 25. No la hacemos. Ay, qué creyentes más frío. Bueno, mira, no me vas a atar mi conciencia a una tradición.
Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. ¿Tú tienes un texto en la Biblia que enseñe eso? No, no lo tengo. Entonces no puedes decirme que soy menos espiritual porque no celebro la Navidad. Es lo primero que aprendemos, que dado que no está en la Biblia, nadie me puede atar mi conciencia a celebrar tal cosa. Ni como iglesia nadie debe sentirse incómodo. Miren lo que dicen hombres sabios en cuanto a la conciencia. Pónmelo, José Armando. Esa misma. Eso aparece en nuestra confesión de fe en el capítulo 21, segundo párrafo. Dice, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de los mandamientos y doctrinas de los hombres. Pregunta, si no está en la Biblia la celebración de la Navidad, ¿quién lo inventó? Los hombres. Dice que la libertad que Cristo compró para mí es dejarme libre de las tradiciones y de las opiniones de los hombres, las cuales son en alguna manera contrarias a su palabra o que no estén contenidas en su palabra. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos con respecto a la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. ¿Viste, mi hermano? No, para que la gente nos vea bien. Vamos a cantar villancicos en diciembre para que la gente no piense que somos legalistas. No. ¿Sabe cómo se llama eso? Traicionar la conciencia. Traicionar la libertad de conciencia que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Es apegarnos a una doctrina de hombres. Más nada. ¿Te encanta la Navidad? Es doctrina de hombre. Es doctrina de hombre. Celebrar la Navidad como si fuera un deber cristiano. Oye esto. Celebrar la Navidad como si fuera un deber cristiano es una violación a la libertad de conciencia. El 25 de diciembre usted puede tomarlo como si fuera el 3 de febrero, el 15 de marzo o el 30 de abril. Es una fecha más. Y después lo voy a probar por la historia. Es una fecha más. Solo Dios es el dueño de nuestras conciencias. Y Él no dejó ningún mandamiento al respecto. ¿Quiere alguien que yo la celebre? Dios no me mandó eso. Dios no mandó eso. Segundo lugar, por cuanto no tenemos en la Biblia ninguna indicación de que debamos celebrar el nacimiento de Cristo, ninguna iglesia tiene el derecho de imponer sobre sus miembros en su vida de adoración corporativa ninguna actividad que atribuya algún significado especial al 25 de diciembre. Ni en lo personal, ni como iglesia. ¿Por qué? Mis hermanos amados, porque Cristo, la cabeza de la iglesia, quien solo tiene el derecho de establecer lo que debe hacerse en la iglesia o no debe establecerse en la iglesia, no lo hizo. No lo hizo. Vayan conmigo a 1 Timoteo 3, 14 al 15. Un texto sumamente conocido aquí. 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 14 y 15. ¿Saben lo que quiero yo con esto? Librarles. Librarles a pensar bíblicamente, para que piensen bíblicamente. Miren la descripción. Yo sé que citamos mucho este texto, pero este es el texto lema de nuestra iglesia. ¿Sabían eso? Esto te escribo, no el 14, el 15. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe lo que es la iglesia? Es la casa de Dios. No es tu casa, no es mi casa, es la casa de Dios. Y Él establece en su casa cómo deben ser las cosas. En mi casa, a veces, ponemos un arbolito. Hace un par de años que no lo hacemos. A veces no lo ponemos. Y nos sentimos contentos.
Para nosotros, ¿qué cosa es? Un pedazo de palo con bolas. Solo eso. Más nada. Pero en la casa de él, por cierto, que si alguien ve esto, estos son los dueños del local, que lo ponen para su congregación. No tienen nada, absolutamente nada que ver con nosotros. Respetamos la opinión de ellos, pero si fuera este el local nuestro, no lo pondríamos. El día que tengamos nuestro local, no lo pondremos. No lo pondremos. Lo que no tendría derecho, la iglesia no tiene derecho para establecer algún tipo de ceremonia de este tipo. Y no tiene derecho porque no es el señor de la iglesia, no es la cabeza de la iglesia y no es el dueño de la casa. Nosotros no tenemos el derecho de hacer esas cosas. Sustituir la adoración corporativa del pueblo de Dios por dramitas navideños o por una presentación coral de villancicos es anular la palabra de Dios por nuestras tradiciones. Mis hermanos amados, Dios ha sido severo. Tenía una cita de Thomas Watson que al final es tan severa que yo dije, déjame no ponerla, pero él decía que es un pecado contra Dios cuando tú metes una ceremonia que Dios no ha mandado. Por eso los reformadores vieron como, oye esto, puro catolicismo romano la celebración de la Navidad. Porque de allí viene y de ella es, de la Iglesia Católica de Roma. Lo segundo concreto que tenemos. Primero, objetivamente, Dios no ha mandado absolutamente nada en las Escrituras de tal celebración. Segunda, mira esto. La designación del 25 de diciembre como el día que se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo encuentra su origen en el paganismo y no en el cristianismo bíblico. ¿Sabe de dónde salió el 25 de diciembre? Del paganismo. ¿Entienden la expresión paganismo? Religiones opuestas al cristianismo. Ya que no hay ninguna indicación en la Biblia que se deba celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre o en cualquier otra fecha, ¿cuándo y dónde y por qué se decidió tomar este tiempo para celebrar el nacimiento de Jesucristo? Mira lo que dice un diccionario importante que es muy atinado. Está chico, yo se los voy a leer para que no... Miren esto. Los cristianos primitivos no observaban la fiesta del nacimiento de Jesús. No lo hacían. A la que no dieron la importancia otorgada a su muerte y resurrección. En el oriente, después en el occidente, el nacimiento de Cristo se celebraba el 6 de enero en conexión con su bautismo, un día en el que los paganos celebraban la fiesta de Dionisio. El 6 de enero es lo que se celebra en tu país. Ahí lo que se celebraba era la fiesta de Dionisio, un dios pagano. La noche que abarcaba enero 5 al 6 se dedicaba a la fiesta del nacimiento de Cristo y el 6 a su bautismo. Un papiro del siglo IV contiene la liturgia más antigua que conocemos sobre la Navidad. ¿Viste cuándo empezó a celebrarte esto? El siglo IV. La fiesta de la Navidad fue separada de la fiesta cristiana más antigua, la Epifanía, dándole su propio día, el 25 de diciembre, entre los años 325 al 354. En Roma, en el año 336, se confirmó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo. Es posible, ellos dijeron así, pero está casi asegurado, que el asunto fuera introducido por Constantino el Grande, quien evidentemente escogió ese día a causa de la fiesta pagana del sol, que era tan popular. Gregorio Nacianceno y Crisóstomo popularizaron la nueva fiesta en Constantinopla. Pero la nueva fiesta recibió una fuerte oposición a través de todo Oriente, especialmente en Antioquía de Siria,
Egipto no la aceptó hasta el 431 y Armenia nunca la aceptó. Si usted va a los coptos de Armenia que todavía existen, ellos no celebran la Navidad. Ahora, no vamos a tomarlo a ellos como una fuente tampoco autoritaria, pero lo que estoy diciendo es que los cristianos inicialmente no celebraron tal cosa. Fue algo introducido por Constantino. Él quería cristianizar, vea usted buenos deseos o no, nos vamos a dilucidar eso hoy, pero él quería cristianizar el imperio, donde más dioses, ahora lo voy a decir, se celebraban, era el 25 de diciembre, ahí se celebraba Apolo y otros más que voy a mencionar. Y entonces dijeron, bueno, ese es un día apropiado para quitarle la mente de los dioses paganos y ponerle a Cristo. Vamos a decir que era una buena intención. Pero como decía alguien, no puedes usar las balas de Dios en el cañón del diablo. No puedes hacer tal cosa. Alguno tiene acceso a la Enciclopedia Británica, allí encontrará otro testimonio histórico en cuanto al origen de estas fiestas. El 25 de diciembre era un día de gran importancia para las más grandes religiones paganas del mundo conocido en aquel entonces. Durante el solsticio de invierno, los adoradores del sol hacían una serie de ritos con el propósito de que el astro se acercara de nuevo a la tierra. Además, se suponía que una gran cantidad de dioses habían nacido en esa fecha. Apolo era uno de ellos, Mitra, el de la divinidad de la religión persa, y se celebraban el 25 de diciembre. En esa fecha también se celebraban las Saturnales en honor a Saturno. Durante esa fiesta hacían banquetes, se intercambiaban regalos y se suprimían las divisiones sociales. Estos festivales se celebraban en medio de excesos tan terribles que la palabra Saturnal fue sinónimo de orgía. Hermanos, estos son hechos objetivos. Esto no tiene nada que ver con emociones ni tradiciones. Hermano, la razón por la que se celebra el nacimiento del Cristo el 25 de diciembre no tiene nada que ver con el hecho de que se posea alguna indicación en la Escritura de que Cristo nació este día. No lo hay. De hecho, la mayoría de los comentaristas serios, búsquenlo, ellos le dirán que hubiese sido imposible que Cristo hubiera nacido ese día. ¿Por qué? Por la historia bíblica. Dice que los pastores estaban pastando el rebaño. No pastaban en invierno. Hay nieve, aunque es un poco más al sur. Es frío. Y los caminos eran imposibles de transitar. Y fue en esa fecha donde el rey Augusto mandó a hacer un censo. Y la gente tenía que moverse. No hubiera escogido ese tiempo, ese momento histórico. Por todo esto, concluimos que la afirmación de que Cristo nació el 25 de diciembre no tiene ningún asidero histórico seguro. No podemos decir con seguridad de que Cristo nació el 25 de diciembre. De hecho, podemos decir con seguridad que no nació ese día. Casi lo podemos decir así. Lo que sí es seguro es que la fecha en la que el mundo celebra la Navidad encuentra su origen en el paganismo y no en el cristianismo. Eso sí está seguro. Escogieron la fecha por la gran cantidad de celebraciones paganas que había ese día. ¿Qué conclusiones extraemos de todo esto? Mis hermanos amados, dado que esta fiesta posee un claro y evidente origen pagano, los cristianos debemos acercarnos a ellos con mucha cautela y con mucha reserva. Y estoy hablando en el ámbito personal, de la casa. Déjenme decirles una cosa. La mayoría de los cristianos que conozco jamás se le ocurrirían poner una Virgen María en la sala de su casa. ¿No es verdad?
Sería raro ver a un cristiano evangélico que entiende el evangelio, pero es muy frecuente en estos días ver un Papá Noel. Mis hermanos amados, eso es un Dios pagano. No pondrían una Virgen María, no pondrían un San Lázaro, una Virgen de la Altagracia, no harían eso, pero ponen un Papá Noel. ¡Ay, qué lindo! Mira, le enseñan a los hijos, mira, niñito, Papá Noel. ¿Papá de quién? Todo lo que envuelve la Navidad, excepto el nombre Navidad y nacimiento de Cristo Jesús, todo viene de un contexto eminentemente pagano. Desde el árbol, con todos los santos, porque es una religión. Entonces venimos los cristianos y nos lanzamos ahí y ni siquiera averiguamos de dónde viene eso. Así que aún en tu casa, tú deberías ir a esas fiestas. Si determinas tener una reunión familiar, deberías ir con mucha cautela. Yo no diría que el que se reúne el 25 de diciembre está pecando, pero sí le diría, ve con cautela, ve con cautela, ve con reservas. Toda la connotación que gira en torno a la celebración es eminentemente pagana, no cristiana. Miren las cosas cómo hacemos las cosas. La mayoría de los cristianos evangélicos, por lo menos de Estados Unidos, no celebran Halloween. Sobre todo si son bastante entrenados en las Escrituras. Es un día de muerte. Uno celebra la Reforma también. Pero no celebrarían Halloween por su contexto, lo que está detrás. ¿Y por qué no piensan lo mismo de la Navidad? Pues exactamente igual. Un contexto oscuro y pagano, lo que está detrás. Conclusión. Siendo que no tenemos en la Escritura ningún mandato que promueva ni prohíba la celebración del nacimiento de Cristo, yo estoy hablando en un contexto personal y hogareño, aquí estamos ante un asunto de libertad de conciencia siempre y cuando sepa lo que está haciendo. Ya dije que ponen un Papá Noel sin ningún tipo de problema. Tácata. Yo creo que debería investigar de dónde viene eso. Y cómo de repente un gordito que dice jo, 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 puede traspasar puertas y traer regalos a los niños. Y saber, déjeme ir suave, que hoy es el primer domingo. Quiero que vuelvan el próximo. Pero en conclusión, mis hermanos, nadie puede atar tu conciencia, nadie debe atar tu conciencia a una tradición humana. Deberíamos decir como Lutero, mi conciencia está atada a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y tú quieres reunirte el 25 o el 24 con tu familia y hacerse regalos y pasar un tiempo juntos en comunión, y aún el papá de la casa sabiendo lo que está haciendo y no dándole al 25 una connotación más allá de la que debe, y quiere sentarse y explicarle el evangelio a tus hijos, y empezando desde la Belén, terminando en la cruz y en la resurrección. Yo no veo ningún problema. ¿Saben otra cosa que sí veo de la Navidad? Es que quieren mantenerme a Cristo en un pesebre, por lo menos este mes. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Yo no veo a Cristo en un pesebre. Lo quieren ver tierno, lo quieren ver débil y dependiente a su madre. De ahí viene la insistencia. Eso es católico romano, eso no es evangélico. Lo quieren ver dependiente de su madre. El Cristo que yo veo en las Escrituras y en quien yo creo es la segunda persona de la Trinidad. El todopoderoso Dios, el Rey de reyes y Señor de señores,
el dueño de la iglesia, el dueño de la providencia, el que puede hacer todas las cosas, el que creó el universo que nosotros contemplamos. Ese es mi Cristo y yo sé que ese es tu Cristo también. No necesito verlo tierno en una cuna. No, para mí Cristo es lo más grande que hay. No necesito verlo así. Ni tú tampoco. Pero si tú quieres celebrar algo, no sé qué, bueno, la familia, y quieres hablarle aprovechar y hablarle del evangelio a tus hijos, mi hermano, siéntete libre, no hay ningún problema en eso. Y quieres poner un arbolito, no te vamos a juzgar, ni te vamos a, pero debes saber de dónde viene eso. Hay cosas que sí no haría de la Navidad, en lo que no comúnmente se hace. Pero déjame decirte una cosa. La palabra de Dios está por encima de todo lo demás, de toda tradición. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Que ellos dicen, bien, es mi libertad. Está bien, no hay problema en eso. Supongamos que el domingo que viene sería Nochebuena y queremos celebrar el Día del Señor aquí. Y que alguien me diga, no, mira, yo no voy a venir el domingo a la iglesia, me voy a celebrar con mi familia, estar juntos allí. Mis hermanos, esta persona está dejando lo que Dios ha mandado en su palabra por una tradición humana. No, pero es que mis familias se reúne ese día. Déjame decirte, ¿sabe lo que dice Jesucristo? Que el que ama a padre o a madre más que a él, no es digno de ser su discípulo. ¿Y qué es lo que verás en esta iglesia? Vendrá el mes de diciembre y verdad lamento, mis hermanos, que tengamos esto aquí. De verdad, lo lamento. Pero usted verá que seguiremos cantando los mismos signos de siempre. Seguiremos predicando los mismos de siempre. Eso no quiere decir que algún año podamos predicar del nacimiento de Jesús. Eso puede pasar en el contexto de la revelación bíblica. O sea, no nos vamos a quedar ahí en un Jesús huyendo de los soldados de Herodes. Lo vamos a llevar hasta el final, a Cristo triunfando en la cruz y resucitando al tercer día. No entiendo la insistencia de verlo débil, de verlo huyendo. Que no era él, eran sus padres, ¿no? Pero yo espero que todo el mundo pueda poner en su lugar estas fiestas en este contexto.